¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Este es un video de repaso de nomenclatura en química general, nomenclatura de compuestos inorgánicos, en los cuales tocaremos las principales familias. Este tema de nomenclatura tiene especial relevancia porque es el lenguaje en el cual se comunican los científicos, en el cual se dan los aprendizajes en química cuando se habla de reacciones, de cálculos estequiométricos, de cálculos relacionados con concentración. Entonces, el aprender a estructurar o a nombrar compuestos les va a facilitar mucho el aprendizaje de los conceptos básicos en química. Hablamos de nomenclatura como la rama o la parte de la química que se encarga de nombrar y escribir correctamente las fórmulas de los compuestos. Eso está basado en esta Organización Internacional de Química Pura y Aplicada que establece esas reglas. Los compuestos inorgánicos, que son muchos, hablamos de cientos, decimos que están agrupados en familias, son estudiados como grupos en función de las características que comparten. Es decir, aquellos compuestos que tienen propiedades químicas, físicas y semejanzas estructurales son compuestos dentro de una misma familia que se estudian juntos. Bueno, las principales familias inorgánicas las tenemos ejemplificadas aquí y decimos, son las sales, tenemos el ejemplo del cloruro de sodio, los óxidos, el óxido de aluminio, los hidróxidos, hidróxido de litio, los ácidos como el ácido clorhídrico, los anhídridos también llamados óxidos no metálicos como el dióxido de nitrógeno, los hidruros como el hidruro de sodio, oxiácidos, aquí tenemos como ejemplo el ácido perclórico y oxisales como el nitrato de sodio. Entonces, empezando por las sales, decimos, son familia de compuestos formados por metal y no metal, metal sodio, no metal cloro. La regla menciona, al no metal se le agrega el sufijo uro, es decir, cloruro, y después se nombra el metal. En el caso de los óxidos, decimos, nombramos la palabra óxido, después mencionamos al metal. Y la tercera familia que se enlista son los hidróxidos, donde mencionamos al OH-1, al ion hidroxilo, unido al metal. Es decir, las primeras familias serían cloruro de sodio, cloro terminación uro, óxido de aluminio e hidróxido de litio. Después pasamos con los ácidos. Los ácidos son compuestos formados por hidrógeno y un no metal, a la cual se le agrega la terminación hídrico. Son ácidos y también llamados hidrácidos, son moléculas binarias, y en este caso decimos es el ácido clorhídrico. Los anhídridos son los compuestos formados por dos no metales, principalmente el oxígeno aparece como no metal a la derecha. Entonces estos usan prefijos, en el caso del compuesto usamos el prefijo di, se trata del dióxido de nitrógeno. En algunas ocasiones los anhídridos tendrán dos no metales distintos a oxígeno, por ejemplo el pentacloruro o el tricloruro de fósforo, pues donde tenemos al cloro y al fósforo. Otra familia son los hidruros, en lo cual tenemos la excepción del hidrógeno que trabaja como no metal, el hidrógeno -1. Se nombra como si fuese una sal, hidrógeno terminación uro, hidruro de sodio. Después tenemos a los oxiácidos, que son ácidos con oxígeno, y las oxisales, que son sales con oxígeno. Entonces, las reglas específicas para estas dos últimas familias las veremos más adelante. Partimos desde una lógica de construcción de moléculas cuando hablamos de las estructuras de Lewis. Para este ejemplo decimos, tenemos al calcio, tenemos al azufre, y esto parte desde la configuración electrónica. Decimos que la configuración nos permite visualizar la capa de valencia o la última parte en la configuración o último nivel en el cual ubicamos los electrones ubicados en el orbital S y P. De tal manera que esos electrones de último nivel sobre S y P, que pueden ser máximo 8, constituyen los electrones llamados electrones de valencia. Es decir, en la configuración del calcio, los últimos electrones son 2 sobre S y P, y en el caso del azufre son 6. Entonces, esa representación de esos electrones de valencia nos forman la estructura de Lewis. Y con podemos, en base a ese ensamblaje de electrones donantes y aceptados, o perdidos o donados para el calcio o aceptados para el azufre, podemos construir la molécula que se forma con ellos. Entonces vemos en el caso del azufre, que por cierto es del grupo 6A, elemento del grupo representativo 6A, por lo cual significa que este elemento requiere de 2 electrones para completar su octeto, mientras que el calcio, elemento representativo del grupo 2A, tiene 2 electrones que va a ceder. De esta manera decimos, tomamos la estructura de Lewis de un par del calcio, un par de electrones de un lado,
y tomamos la estructura de Lewis del azufre que tiene un espacio hueco. De tal manera decimos que para construir la molécula, en este caso binaria de una sal, sulfuro de sodio, es suficiente poner la estructura de 3 pares de electrones del azufre aceptando el par electrónico del calcio. De esta manera construimos la molécula, el no metal completa el octeto y el calcio cede sus 2 electrones. Bueno, entonces decimos que desde ahí visualizamos las cargas o valencias. En el caso del calcio, que cede 2, decimos, lo podemos representar como el catión, más 2 significa ceder 2 y menos 2 significa aceptar 2. También con eso reconocemos por qué a partir de la tabla periódica, cuando hablamos de moléculas binarias, decimos la valencia del grupo del azufre del grupo 6 corresponde a los electrones que le faltan para 8, es decir, 2, y aquí estamos viendo que está trabajando con menos 2. Esa molécula, les decía, es una sal y se nombra como la sal de sulfuro de calcio. Si nosotros cambiamos el no metal de azufre por cloro, el cloro, elemento representativo del grupo 7, decimos 7 electrones de valencia, solamente requiere un electrón para completar octeto, pero si lo combinamos con el calcio, metal del grupo 2, él posee 2 electrones. Y según la regla de construcción, decimos, el metal tiene que ceder todos sus electrones. Es decir, para justificar que el calcio ceda sus 2 electrones, necesitamos 2 cloruros o 2 cloros con 7 electrones. De esta manera decimos, la molécula formada sería calcio con 2 cloros, el calcio cede sus 2 electrones más 2 y cada uno de los cloros acepta un electrón. Es decir, estamos hablando de una molécula binaria que está utilizando la estructura de Lewis del calcio que deja un electrón por lado para satisfacer las necesidades de los cloros. Y estamos hablando también de una molécula del tipo sales, de la familia de las sales, metal y no metal, que llamamos cloruro de calcio. Ambos ejemplos corresponden a moléculas binarias. Aquí estamos ilustrando una molécula formada por sodio, cloro y oxígeno. Sodio grupo 1, un electrón de valencia, cloro grupo 7, 7 electrones, oxígeno grupo 6, 6 electrones. Pero en este caso construimos en función del elemento intermedio, en este caso el halógeno, lo rodeamos de oxígeno. Aquí vamos a poner 4, aunque en la familia de oxisales, que es el ejemplo, pudiera haber 3, 2, 1. ¿Sí? Estamos hablando de una molécula llamada perclorato de sodio, en el cual estamos viendo cómo el cloro cede sus 7 electrones a los oxígenos y por una parte el oxígeno de la derecha recibe un octavo electrón o último electrón por parte del sodio. Es decir, la fórmula sería NaClO4. El sodio trabaja con su valencia típica de grupo más 1, el oxígeno con su valencia común menos 2, y entonces también podemos desde la neutralidad de la molécula decir que el cloro trabaja con más 7. Entonces, la construcción de esa molécula oxisal la entendemos desde la estructura de Lewis. Menciono, el cloro tiene 7 electrones y aquí no trabaja con su valencia típica de grupo menos 1. Aquí en las moléculas ternarias depende de los electrones cedidos, es decir, trabaja con valencia positiva. Dependiendo de los electrones que cede, es la valencia positiva que va a tener. Bueno, se trata del perclorato de sodio y pertenece a la familia de las oxisales. La primera distinción que estamos haciendo aquí es que el cloro en la molécula de cloro de calcio es molécula binaria y trabaja con valencia de grupo. Es decir, un no metal que construya o que forme una molécula binaria trabajará con su valencia de grupo. Es decir, grupo 5 menos 3, grupo 6 menos 2, grupo 7 menos 1. Pero ese mismo elemento en una molécula ternaria trabajará con una valencia distinta, de hecho positiva, que vamos a determinar en función del primero y último elemento. Bueno, en lo general decimos, estoy usando como referencia esta tabla periódica, la mayor cantidad de elementos de la tabla son metales, lo vemos registrado de ahí de color azul, de fondo azul. En intermedio tenemos en escalera en diagonal a los metaloides que tienen características que comparten entre metales y no metales. Y por último a la derecha en color naranja los no metales. Entonces no metales identificamos al hidrógeno mal ubicado en el primer grupo y del lado derecho carbono, nitrógeno, fósforo, oxígeno, azufre, selenio y los halógenos flúor, cloro, bromo y yodo, que son los que vamos a utilizar para construir nuestras moléculas. De manera general, vamos a utilizar aquellos que más se utilizan o que constituyen compuestos comunes en el laboratorio. Decimos, vamos a trabajar para la construcción de compuestos y para la nomenclatura a los elementos del grupo 1A y decimos, ellos todos trabajan con su valencia de grupo. Su valencia de grupo es más 1. Decimos, poseen un único electrón de valencia
y ese lo van a ceder. En el caso de elementos del grupo 2A, tenemos que trabajan con su valencia de grupo más 2. Entonces tenemos el grupo 1, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, el grupo 2, berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario. Y vamos a tomar como ejemplo del grupo 3, principalmente el aluminio, que trabaja con valencia más 3. Es decir, si el elemento en su estructura de Lewis posee pocos electrones, este se va a comportar como un metal, es decir, cederá sus electrones. Pero decimos, hay otros elementos que tienen dos valencias o valencia variable. Y entonces por aquí en los grupos vamos a utilizar algunos comunes, como por ejemplo tenemos en el grupo 8B al fierro, cobalto, níquel. Ellos trabajan con 2 y 3, valencia más 2 y más 3 como metales. Tenemos elementos como el manganeso, el estaño y el plomo que trabajan con valencia 2 y 4. Tenemos al cromo con 3, 5, al mercurio con 1, 3. Pues principalmente vamos a trabajar esos metales también en nuestros ejemplos. Tenemos la plata, que tiene valencia única más 1, como si fuera del grupo 1A, pero este es del grupo 1B. Tenemos al zinc y el cadmio, que tienen valencia única, como si fueran del grupo 2, son del grupo 2B. Entonces, al igual que el berilio, magnesio, calcio, estroncio y bario, el zinc y el cadmio también trabajan con más 2. Esos van a ser los principales metales a utilizar. Para moléculas binarias, vamos a referir la valencia del grupo de los no metales. Los del grupo 4 menos 4, lo que le falta para 8, los del grupo 5 menos 3, los del grupo 6 menos 2 y los del grupo 7 menos 1. Ojo, son las valencias con las que trabajan esos elementos en compuestos binarios, compuestos formados por dos elementos diferentes. Estas serían, en resumen, las reglas para nombrar estas familias. Más adelante haremos un repaso con detalle y ahorita lo voy a hacer un poquito rápido, pero ilustraré ejemplos. Tenemos la primera familia, las sales. El ejemplo sería el cloruro de magnesio, MgCl2, y decimos, se construyen en la unión del metal más el no metal. Bueno, ese no metal es distinto a oxígeno. Metal más no metal y se nombra, según la cuarta columna, como un no metal, terminación uro, seguido del nombre del metal. Entonces, en este caso, el no metal es cloro, MgCl2 sería cloruro de magnesio. La familia de los óxidos es cuando es metal con no metal, pero ese no metal es oxígeno. Es decir, la regla dice, en los elementos es M más O, metal más oxígeno, y se nombra con la palabra óxido seguido del metal. Es decir, es el óxido de calcio. Luego mencionamos a los hidróxidos, los compuestos que le llamamos también básicos o alcalinos. Dice la tercera columna, se forma por el metal más el OH. En este caso sería un OH menos 1, el ion hidroxilo. Y entonces a la hora de construirlos reconocemos porque empieza con metal y después OH. Se llaman hidróxidos seguido por el nombre del metal. Hidróxido de fierro 3, hidróxido férrico. Después tenemos a los hidrácidos o ácidos, como el HBr, que están formados por hidrógeno y un no metal. Según las reglas dice, es el ácido, después no metal hídrico. En este caso sería el ácido bromídrico. Seguimos por el ejemplo de anhídridos, dos no metales. En este caso usamos prefijo para el primero de ellos, o usaremos prefijo para el segundo. Si es mayor a 1, se llamaría en este caso es el prefijo, el no metal, que aparece a la derecha, después el no metal por su nombre, el de la izquierda. Es decir, sería el dióxido de azufre. Tenemos a los hidruros, donde el hidrógeno trabaja con valencia de excepción, que es menos 1, no trabaja con la valencia típica, como la del grupo 1 más 1, eso lo hacen los ácidos. En los hidruros lo vamos a ver ubicado a la derecha y vamos a mencionarlo como si fuera una sal. En este caso, el no metal hidrógeno, hidruro, que es H-1, de potasio. Luego tenemos la familia de los oxiácidos, que son ácidos con oxígeno. La cantidad de oxígenos es variable. Las oxisales son sales con oxígenos. Entonces, para estas reglas de oxiácidos y oxisales, lo ilustraré con más detalle en algunas diapositivas posteriores. Entonces, esta diapositiva lo que hace es resumir las reglas de nomenclatura de las 8 principales familias. Entonces, decimos, a manera de resumen, los metales, si hablamos de metales del grupo 1 como litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, francio, incluyendo la plata que es del grupo B, siempre trabajan con valencia más 1. Tienen valencia única y su valencia es más 1. No tienen otra valencia. Si hablamos de los del grupo 2, incluyendo zinc y cadmio, ellos trabajan con valencia más 2. Berilio, calcio, magnesio, estroncio, bario, radio, incluyendo al zinc y al cadmio, que son del grupo B, valencia única más 2.
y el aluminio valencia más 3. Por otra parte, tenemos a los que tienen multivalencia. Los agrupamos como fierro, cobalto, níquel, son del grupo 8B. Ellos trabajan con valencia 2 o con valencia 3. Tenemos también al manganeso, al estaño y al plomo también agrupados porque ellos trabajan con valencia 2 o con valencia más 4. Más 2 y más 4 para manganeso, estaño y plomo. Y por último tenemos al ejemplo del cobre, que es muy común, con valencia más 1 y más 2. He de aclarar aquí que estoy dejando por fuera al mercurio, al oro, al cromo, porque no son tan comunes en los compuestos, pero en un momento dado podemos ejemplificarlos. Entonces decimos que cuando hablamos de un metal de valencia única, ya sea esta más 1, más 2 o más 3, siempre lo vamos a mencionar simplemente de metal. Si fuera una sal, cloruro de aluminio. Si fuera un óxido, óxido de rubidio. Si fuese un hidróxido, hidróxido de bario. No tenemos que especificar su valencia, pues solamente tienen una. En el caso de los metales con multivalencia, a ellos sí hay que especificar con cuál de las dos valencias trabaja. En el caso de trabajar con su valencia menor, le vamos a dar el sufijo oso, y si trabaja con su valencia mayor, le vamos a dar la terminación ico. Por ejemplo, fierro, cobalto y níquel, cuando trabajan con más 2, serían ferroso, cobaltoso o niqueloso. Pero cuando trabajen con su valencia mayor, se llamarán férrico, cobáltico y niquélico. Lo mismo pasará para el manganeso, estaño, plomo y cobre. El manganeso, estaño y plomo con su valencia más chica, que es más 2, será manganoso, estanoso y plumboso. Con su valencia mayor, que sería la ico, sería mangánico, estánico y plúmbico. Y para el cobre sería el cuproso, valencia más 1, y cúprico, su valencia mayor más 2. Entonces el sufijo ico no significa la valencia, sino significa la valencia mayor. Así lo mismo con el sufijo oso, que significa la valencia menor. Tenemos otra posibilidad, nombrarlo como de metal, por ejemplo, de fierro, pero entre paréntesis tenemos que poner en número romano su valencia. Por ejemplo, sería de fierro 2 o de fierro 3. Sé que recordar esto cuando construyamos las familias, pues aquellas familias que lleven metales. Entonces vamos a ilustrar, vamos a dar ejemplos de miembros de las familias y vamos a empezar por las sales. Las sales se forman por metal y no metal. La regla decía, no metal, terminación uro. El azufre, por ejemplo, lleva raíz, a veces sulfo, a veces sulfur, lo nombraremos así. Sulfuro, porque es una sal, terminación uro, del metal sodio. En el siguiente ejemplo, el plomo tiene dos valencias, 2 y 4. Lo que hay que identificar aquí, que el bromo es menos 1, su valencia de grupo, y el 4 viene de la valencia del plomo, que es más 4. Es decir, está trabajando con la valencia del plomo, la mayor. Es decir, sería el ion plúmbico o el plomo 4. Aquí lo estamos nombrando como el bromuro de plomo 4. Luego viene otra sal, fósforo, fosfuro de calcio. En el caso del sodio y del calcio no tenemos que investigar valencia porque tienen una valencia única. Luego tenemos un yoduro y el cobalto tiene valencia 2 y 3, igual que el fierro y el níquel. Entonces decimos, ahí identificamos que trabaja con valencia mayor más 3, por lo tanto sería el yoduro de cobalto 3. También lo podemos nombrar con el sufijo, con su valencia mayor más 3 y sería yoduro cobáltico. Aquí tenemos los 4 ejemplos de las sales. Luego mencionamos a los óxidos. Los óxidos son compuestos que se forman por la unión del metal con el oxígeno, oxígeno menos 2, y entonces tenemos aquí, se nombra como óxido, después seguido del metal de sodio. Aquí en este caso, el PbO2, el siguiente ejemplo, dice, no podemos tomar por hecho que el 2 proviene de la valencia del plomo. Lo que tenemos que entender es que el oxígeno trabaja con su valencia de grupo menos 2, la valencia típica del oxígeno que es menos 2, lo cual nos daría 4 negativas. Esto significa que ese plomo está trabajando con más 4. Es algo que hay que reconocer cuando nosotros construimos las moléculas. Si sabemos que ese plomo es más 4, estamos hablando del ion plúmbico, valencia mayor, o estamos hablando del plomo 4. Esto le vamos a llamar así, óxido de plomo 4, también podría ser óxido plúmbico. Lo que hay que entender aquí es que cuando le damos la terminación igual al metal, u oso, omitimos la preposición de. No sería óxido de plúmbico, sería óxido plúmbico. Y si vamos a usar el número entre paréntesis, ahí sí usamos la preposición óxido de plomo 4. Bueno, sería el óxido de calcio. Y por último, aquí tenemos en el cruce, ahí sí podemos predecir que el cobalto es más 3. Y decimos, el total de negativas es 3 por la valencia del oxígeno menos 2, son 6 negativas. Por lo tanto, el cobalto tiene que ser más 3. 2 por más 3 más 6 serían 6 positivas. Es decir, estamos hablando del óxido del cobalto 3. La valencia 3 es la mayor para él. Por lo tanto, sería el óxido cobáltico.
otra manera de nombrarlo. La tercera familia que vamos a ilustrar son los hidróxidos. Entonces formamos un hidróxido cuando tenemos el anión agrupado OH. Oxígeno -2 con hidrógeno +1 en sumatoria nos da -1. Es decir, construimos, por ejemplo, el OH-1 con sodio +1 se neutraliza y forma el hidróxido, que es como lo nombramos, del metal, hidróxido de sodio. Pero como el OH es -1 y lo combinamos con un metal de valencia mayor, como +2, +3, +4, ese se va a cruzar y necesitamos usar el paréntesis para decir hay tantos grupos hidroxilos, tantos OHs. En el caso del plomo 4, que es el ejemplo, sería paréntesis 4 y eso es el hidróxido de plomo 4. Tenemos después el hidróxido de calcio y el hidróxido de cobalto 3. Entonces, sabemos que es 3 porque el 3 en la familia de hidróxidos, el subíndice que tiene por fuera del paréntesis, el OH, corresponde a la valencia del metal. Es decir, es el hidróxido de cobalto 3 o hidróxido cobalto. Pero de esta manera estamos ilustrando ejemplos de las primeras tres familias, sales, óxidos e hidróxidos. O sea, hemos de recordar también que cuando hablamos de hidróxidos nos referimos a compuestos que tienen la característica de liberar OHs. Y su contraparte serían los ácidos. Los ácidos, lo que estamos ilustrando es el ácido clorhídrico, un ácido binario. Decimos, son las especies capaces de liberar el H+. Al romperse el enlace heterolíticamente, pierde su electrón, libera el anión cloruro y libera el H+1. Entonces, esos son los compuestos ácidos, que en la escala de pH que estamos viendo, si es un ácido como este que es fuerte, pues nos dan valores de pH cercanos a 0, o sea, demasiado ácidos, que nos hablan de la gran concentración de protones o de iones H+. Por otra parte, tenemos a los hidróxidos que acabamos de mencionar, que son los compuestos que liberan OHs. Son los compuestos que generan pHs altos o alcalinos. En la escala de 7 a 14, en este caso hidróxido de sodio o sosa cáustica, pues nos generan pHs altos. Pues cuando hablamos de reacciones de neutralización ácido-base, pues estas serían las dos familias más importantes. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes hablar de ácidos y bases? Porque tienen muchas especies en la naturaleza que asociamos a Hs y OHs, iones H+ y aniones OH. Que tenemos aquí ejemplos de sustancias ácidas como el jugo gástrico, el zumo de limón, el vinagre, etcétera. Y por otra parte, sustancias alcalinas o materiales alcalinos, tenemos el agua de mar, el jabón, el amoníaco, etcétera. Bueno, continuamos con la cuarta familia, y es la familia de los hidrácidos, de los ácidos o ácidos binarios. Tenemos el ejemplo de estos cuatro, en el cual decimos, se caracteriza por empezar por H, esta familia es binaria, y decimos, el no metal que identificamos es azufre, bromo, fósforo y yodo. Entonces, una vez que se construye la molécula en base a las valencias, el H es +1, el no metal trabaja con valencia de grupo, en el caso del azufre -2, el bromo grupo 7 -1, fósforo grupo 5 -3, por eso construimos y ponemos esos subíndices, ya que está hecha la molécula, está formulada, entonces decimos, lo nombramos como ácido, el no metal, terminación hídrico, sería ácido sulf, la raíz de azufre, hídrico, ácido sulfídrico, ácido bromídrico, ácido fosfídrico y ácido yodídrico. Sería la familia de los ácidos. Ácidos binarios, terminación hídrico. Luego pasamos a los anhídridos. En los anhídridos decimos, es la unión de dos no metales, que los vamos a mencionar o bien como óxidos o como sales, pero siempre empezando por un prefijo que significa cuántos tienes del elemento de la derecha. Por ejemplo, aquí tenemos de la derecha 2 oxígenos, usaremos el prefijo di, 5 cloros, usaremos el prefijo penta, 3 oxígenos, usaremos el prefijo tri, y en el último caso, el que lleva un solo oxígeno, usaremos el prefijo mono. A pesar de que sea uno, hay que indicar cuántos. Entonces, estos se caracterizan siempre por empezar por un número, que es el prefijo del no metal de la derecha. Y el elemento de la izquierda, que es otro no metal, simplemente lo nombramos. Es decir, dióxido, 2 oxígenos, este es como si fuera un óxido, pero no metálico, dióxido de carbono. El que sigue no tiene oxígeno, también es un anhídrido, 2 no metales, lo mencionamos como si fuera una sal. El de la derecha es el cloro, sería como un cloruro, anteponiendo el prefijo penta. Sería el pentacloruro y el elemento que tenemos a la izquierda, fósforo, pentacloruro de fósforo. Luego tenemos el trióxido de azufre, en este caso lo mencionamos como tal al azufre, y el monóxido de nitrógeno. La mayoría de ellos son gases, sobre todo los que tienen oxígeno, y son contaminantes. Bueno, tenemos la sexta familia, la familia de los hidruros,
Esa es una excepción para el hidrógeno. El hidrógeno generalmente combinado en los compuestos es +1, pero los hidruros sería la excepción. Es el hidrógeno que trabaja como no metal -1 y lo vamos a mencionar con la terminación de uro como si fuera sal, porque está trabajando con valencia negativa, es decir, como si fuera un no metal. Es decir, sería hidruro de sodio. Después reconocemos que los metales pueden cambiar, pueden trabajar con valencia menor y mayor como el plomo y el cobalto, entonces hay que identificar. Sería hidruro plúmbico o de plomo 4, hidruro de calcio y por último el hidruro de cobalto 3 o hidruro cobalto. Estos serían los ejemplos de esas primeras 6 familias. Después de eso vamos a pasar a las últimas 2 familias, los oxiácidos y las oxisales. Y para esto voy a empezar ilustrando los que aparecen como ejemplo en la parte superior derecha, que es HClO3 y NaClO3. Decimos, estos compuestos nos ilustran un oxiácido, un ácido con oxígeno, y una oxisal, que es una sal, NaCl, pero con oxígeno. Y estamos hablando del ácido clórico, y si sustituimos ese H por sodio, tienen la misma valencia, cuando el hidrógeno aparece al principio en los ácidos es +1, y el sodio también es +1, simplemente reemplazamos el hidrógeno por el sodio. Y de esa manera pasamos de un oxiácido a un oxisal. Bueno, las reglas de nomenclatura las vamos a ver desde este enfoque. Para construir vamos a generar series a partir de los ácidos con terminación ico, a los cuales nombro aquí como los ácidos de la tercera casilla. Lo que tenemos ahí es una agrupación que dice los ácidos ico que tienen un hidrógeno y 3 oxígenos, como el flúor, ácido fluórico, clórico, brómico, yódico y nítrico. Los primeros 5 son semejantes porque tienen un solo hidrógeno con 3 oxígenos. Es decir, los halógenos y el nitrógeno comparten esa característica. Luego tenemos 2 ejemplos similares, los que tienen 2 hidrógenos con 4 oxígenos, que sería el sulfúrico y el mangánico, y al final tengo el que tiene 3 y 4 fosfórico y que tiene 2 y 3 carbónico. Pero todos tienen en común que son ácidos terminación ico. Son oxiácidos que terminan en ico y simplemente lo que vamos a hacer es tomarlos como referencia. Esos ácidos los vamos a colocar en la tercera casilla de la primera columna, que es la serie de los oxiácidos, y a partir de ahí vamos a construir a las oxisales. Si se fijan en las reglas de nomenclatura, aparecen los nombres o prefijo hipo para la primera celda, per para la cuarta celda, es decir, el primer ácido que se degenere a partir de ahí será ácido hipo, oso, y luego sería el ácido oso, la estrellita significa elemento intermedio, el ácido ico y el ácido perico. Luego, a partir de ahí vamos a sacar aniones que van a llevar esos nombres, donde estamos viendo que oso cambia por ito, en el caso de la oxisal, e ico cambia por ato. Bueno, esto lo explicaré con más detalle. Pero para hablar de las reglas de oxiácidos oxisales, usa esa tabla que tiene 2 entradas, es decir, son 2 columnas, y vamos a partir de la tercera casilla de la columna de los oxiácidos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar uno de los ácidos ico y lo vamos a colocar en esa casilla, en la tercera casilla de los oxiácidos. Bueno, entonces, repito las reglas. Esas son las reglas de referencia. Lo primero que vamos a entender es que para generar la serie de los oxiácidos, cuando nosotros partimos de la tercera casilla y vamos hacia arriba, hacia la segunda o hacia la primera, lo que vamos a hacer es eliminar un oxígeno. Eliminamos oxígenos al ascender. Y si bajamos de la tercera a la cuarta, vamos a agregar un oxígeno. Entonces, esto lo vamos a ver ilustrado en el siguiente ejemplo. Si estamos viendo ahí como el ácido de un hidrógeno y 3 oxígenos, les decía, los halógenos flúor, cloro, bromo, yodo y nitrógeno son así. Entonces coloco el ácido clórico en la tercera casilla y vemos que si pasamos a la segunda, quito un oxígeno y sería HClO2 y ese ya se llama ácido cloroso, que es el nombre para la segunda casilla. De ico pasa a oso. Pero del HClO2 pasamos todavía más arriba a la primera casilla y tenemos el HClO. Y el nombre va a cambiar porque vamos a agregar el prefijo hipo. Ese sería el ácido hipocloroso. Sería ácido hipocloroso, cloroso y clórico. Pero si de la tercera casilla pasamos a la cuarta, vamos a aumentar un oxígeno, entonces va a ser HClO4. Y el nombre también se le agrega un prefijo que es ácido perclórico. Es decir, los nombres de la casilla 2 y 3, cuando vamos hacia arriba o hacia abajo, son similares, pero le anteponemos un prefijo, el prefijo hipo para arriba y el prefijo per para abajo. Bueno, a partir de lo que aparece en el oxiácido, quitamos el hidrógeno. Al eliminar el hidrógeno, lo que nos queda van a ser 2 átomos, el cloro con un oxígeno, el cloro con 2, con 3 o con 4 oxígenos. A eso le vamos a llamar el anión. Entonces, todos esos aniones tienen algo en común, van a tener la misma valencia. Y la valencia de todos es
dependiendo del número de hidrógenos que tenga, y todos tienen un hidrógeno. Entonces, si tienes una positiva más 1 por el hidrógeno y lo eliminas, lo que va a quedar el contrario es menos 1. El anión tiene la valencia que corresponde al número de hidrógenos. Si tuviera 2 hidrógenos sería menos 2, si tuviera 3 hidrógenos sería menos 3. Pues toda la serie de aniones aquí son menos 1. Entonces vamos a poner los aniones clorato, clorito, hipoclorito. Perclorato lo vemos al final y lo vamos a combinar con metales y de esa manera vamos a construir las oxisales. Entonces, para entender un poco mejor todavía lo que significa el nombre del anión y cómo sacamos el anión, voy a hacer un ejercicio similar para llenar la tabla en la serie del cloro. Algo similar a lo que están viendo ahorita. Entonces vamos a hacer el ejercicio desde el principio y dice lo siguiente. Primero lo que hay que hacer es seleccionar uno de estos ácidos. Todos son ICO. Tenemos 5 con un hidrógeno y 3 oxígenos. Y luego tenemos de 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Agregué aquí un par de ejemplos más. Agregué el ácido selénico H2SO4 y agregué el crómico H2CrO4. Y entonces están agrupados porque son semejantes en el número de H's y de oxígenos. Tenemos el carbónico que es H2CO3, tenemos al fosfórico H3PO4 y el ácido bórico H3BO3. Todos ellos son ICO. Flórico, clórico, brómico, iódico, nítrico, sulfúrico, selénico, mangánico, crómico, carbónico, fosfórico y bórico. Todos son ácidos de la tercera casilla. Entonces vamos a seleccionar cualquiera de ellos, tomarlo desde esa tabla inferior y colocarlo en la tercera casilla. Que lo voy a poner a la izquierda. Entonces, si tomamos el ejemplo del cloro, sería HClO3. Ese es el ácido clórico. Si yo quiero generar toda la serie de los oxiácidos, digo, voy hacia arriba. Sería la terminación oso cuando quito un oxígeno. Ya no es HClO3, ahora es HClO2. Ese es el ácido cloroso. Quiero ir una casilla para arriba, quito otro oxígeno, HClO. Ese sería el ácido hipocloroso. Pero si del ácido clórico bajo la casilla, aumento un oxígeno y ese sería el HClO4 y es el ácido perclórico. Estoy utilizando las reglas y estoy dándole los nombres. Todos son ácidos. Hipo, oso al primero, oso el segundo, ico el tercero, las terminaciones, y perico el cuarto. Bueno, otra manera de entender esta nomenclatura es con base a la valencia del elemento intermedio. Para la tercera casilla sería más 5 o más 6. En este caso el cloro está trabajando con valencia más 5. Pero es mucho más fácil generar series y olvidarnos un poco de las valencias. Ahora, una vez que tenemos la serie, decimos, por cada oxiácido que yo seleccione de la tercera casilla, generaré 4. O sea, más 3 que voy a agregar, tendría ya 4. Bueno, lo que vamos a hacer es sacar los aniones de esa serie y los aniones, les decía, son simplemente borrar el hidrógeno. Es como si la molécula se ionizara y decir, va a ser una positiva que se va el hidrógeno porque pierde su electrón y el anión lo gana y se carga con una negativa. La carga del anión corresponde al número de hidrógenos. Entonces vamos a decir, si borro el hidrógeno del ácido clórico me queda ClO3 y la valencia es menos 1. A ese anión, que es un poliatómico, el menos 1 significa la sumatoria de las valencias. El cloro, les decía, es más 5. El oxígeno es menos 2, son 6 negativas con 5 positivas, pero en sumatoria es menos 1. Pero la manera más fácil de sacar esa valencia es decir, ¿cuántos hidrógenos había? 1, era un más 1. Ah, pues este es lo contrario, menos 1, para neutralizar. Entonces ese anión de la tercera casilla le damos la terminación ato. Era ico y ahora va a ser ato. Entonces va a ser el clorato. Si agarramos el anión de arriba, pues simplemente tiene un oxígeno menos. ClO2, lo estamos viendo a la izquierda. Con la misma valencia ClO2 menos 1, ahora se va a llamar clorito. Entonces de hacia arriba sería un oxígeno menos, de clorato pasa a clorito, luego hacia arriba ClO sería el hipoclorito y por debajo sería el ClO4 con también menos 1, perclorato. Entonces todos los aniones de la serie tienen la misma valencia. Tienen distinto número de oxígeno, pero tienen la misma valencia que corresponde al número de H's. Bueno, para construir un oxisal es muy fácil. Lo que hay que hacer es ponerle un metal. ¿Qué metal? El que ustedes gusten. Pues para esto decimos, recordamos los metales, grupo 1 incluyendo la plata más 1, grupo 2 incluyendo zinc y cadmio más 2, grupo 3 aluminio más 3, los que tienen variable fierro, cobalto, níquel 2 y 3, manganeso, estaño y plomo 2, 4, cobre 1 y 2, que son los que vamos a manejar. Y les menciono porque hay que nombrar los metales de, siempre estos de metal, pero a los otros hay que decir icoboso o la opción es poner entre paréntesis su valencia. En el hipoclorito, en el ejemplo de las oxisales, el primer ejemplo, el primer anión, yo puedo tomar cualquier metal e introducirlo ahí. Entonces simplemente es combinar en función de las valencias.
Entonces vamos a decir, vamos a tomar uno del grupo 1, tomamos al sodio. Y decimos la valencia del catión sodio más 1 con el anión hipoclorito menos 1 va a quedar neutro. De tal manera que ya construimos la oxisal, la molécula ya quedó neutra, entonces sería el hipoclorito de sodio. Pero podemos optar por otra opción y poner el hipoclorito de aluminio, el hipoclorito férrico, hipoclorito de zinc, etc. Ahora, el clorito lo vamos a combinar con cualquier metal. Entonces va a haber tantos hipocloritos, cloritos, cloratos, supercloratos como nos dé la combinación de estos con todos los metales. Entonces, en el caso del clorito, decimos otro metal, uno que tiene valencia distinta, o sea, no va a ser uno que se neutralice directamente. El fierro 2, porque el fierro, arriba lo estamos viendo, que puede ser más 2 o más 3, escogemos el de valencia más chica, su valencia más 2. Entonces decimos, tenemos primero, antes de nombrar, que neutralizar la molécula. Y es entonces cuando cruzamos las valencias hacia abajo, el 1 del clorito es el menos 1. El número 1 pasa a la izquierda con el fierro, el cual se omite, pero el 2 del fierro pasa al lado derecho y por lo tanto hay que usar paréntesis. Lo mismo que pasa con los hidroxilos, con los hidróxidos o bases. Hay que usar paréntesis y entonces vamos a cruzar el 2. De esa manera decimos la molécula está neutra, porque son 2 aniones menos 1 y en total son 2 negativas. Y 2 positivas del fierro ya queda neutro. Entonces sería Fe paréntesis ClO2, se cierra paréntesis 2. Y ahora hay que mencionar al metal. Podemos mencionarlo como de fierro 2 o podemos indicar en base a la terminación ico y os. Sería el clorito con valencia de fierro, valencia menor, que sería clorito ferroso. Entonces así construimos las oxisales y vamos a tomar el clorato, el anión del ácido ico, vamos a decir, lo combinamos con un metal, en este caso seleccionamos cualquiera, tomo plomo 4. Y entonces decimos, son 4 positivas y una negativa. Ese 4 hay que cruzarlo, pero usando paréntesis. Y de esa manera quedan 4 negativas y 4 positivas, y esto sería el clorato de plomo 4, o el plomo está trabajando con su valencia mayor. También puede ser terminación ico, es decir, clorato plúmbico. Y en este caso, olvidamos la preposición de, ya no la usamos. Y tenemos como último ejemplo al perclorato, ClO4-1, combinado con aluminio más 3, por ejemplo, entonces igual, 3 positivas con una negativa, hacemos un cruce de valencias y eso nos queda paréntesis 3 y eso es el perclorato de aluminio. Entonces de esa manera decimos, vamos a generar la serie de los oxiácidos y lo más importante para las oxisales es sacar los aniones, nombrar los aniones y después combinarlos con metales. Entonces, a manera de ejemplo, después vamos a ilustrar aquí a otro. En esa tabla que acabo de poner, aparecen los del segundo grupo, los que tienen 2 hidrógenos y 4 oxígenos, y tomaré como ejemplo al primero, al ácido sulfúrico, tiene H2SO4, 2 hidrógenos y 4 oxígenos. Entonces decimos, ese H2SO4 lo coloco en la tercera casilla. Entonces, ¿cómo voy a hacer la construcción de la serie? Haciendo, a la hora de ascender, quitamos un oxígeno, solamente un oxígeno, H2SO3. Lo demás se queda, H2SO3. El número de hidrógenos es invariable. Ahora ya no es el sulfúrico, sino es el de arriba, que es el ácido sulfuroso. Le vamos hacia arriba, quitamos otro oxígeno, H2SO2, pero ya no va a ser sulfuroso, sino hiposulfuroso. Y para abajo aumentamos un oxígeno, en vez de H2SO4 será H2SO5, y ese es el persulfúrico. O sea, la manera de generar la serie es colocar cualquiera de la tabla de los icos en la tercera casilla y después generar la serie. Ahora decimos, vamos a sacar los aniones. Los aniones es quitando solamente los hidrógenos y nos quedaría SO4 a la carga o valencia del anión, sería el número de hidrógenos. Tiene 2 hidrógenos, como cada uno es más 1, en total hay 2 positivas, el anión sería lo contrario, son 2 negativas. SO4 menos 2, SO3 menos 2, SO2 menos 2 y SO5 menos 2. Todos los aniones poliatómicos de la misma serie tienen la misma valencia. Y entonces a partir de la regla los nombramos. El que es ico se nombra con terminación ato, el que es oso se nombra con terminación ito. Es decir, SO4 menos 2 sería, bueno, vamos empezando de arriba hacia abajo. El primero sería el hipoito, hiposulfito. El siguiente sería sulfito. El SO4 menos 2 sería sulfato. Y el último anión sería SO5 menos 2, persulfato. O sea, lo que hay que hacer es saber identificar los aniones o sacarlos del ácido, oxiácido,
escribirlos ya con la fórmula, con su valencia y con su nombre. Y lo que vamos a hacer después lo mismo, es combinarlo con los metales. Entonces, con el metal que le pongas ahí, lo que hay que ver es que si se neutraliza, usamos el potasio +1. Entonces, no es neutra la molécula porque es una positiva con dos negativas. Ese -2 le corresponde al SO2, a ese azufre y esos dos oxígenos. Por lo tanto, decimos, el 1 lo cruzamos a la derecha, lo cual se omite porque ya tenemos un anión SO2. El 1 cuando se cruza no se coloca, pero el 2 del hiposulfito lo cruzamos a la izquierda y se lo ponemos al potasio. De esa manera tenemos dos positivas, dos potasios y las dos negativas del anión. Eso sería el hiposulfito de potasio. Luego tenemos el sulfito. Lo combinamos con un metal con valencia +3. Recordarán que el cobalto puede trabajar con 2 o 3. Aquí estaría trabajando con su valencia mayor. Lo vamos a mencionar como cobáltico o de cobalto 3. Entonces ahí decimos, tampoco está neutra la molécula. En el cruce así, ahora sí el 2 lo pasamos a la izquierda, la carga o valencia del sulfito, y el +3 del cobalto lo pasamos a la derecha, pero usando paréntesis. Ese 3 lo cruzamos usando paréntesis y el 2 a la izquierda. Entonces CO2, paréntesis SO3, paréntesis 3 sería el sulfito de cobalto 3 o cobalto. Entonces se trata de la construcción de oxisales, de cuidar los cruces con respecto a las valencias para asegurar que las moléculas son neutras. Tenemos el ejemplo del manganeso +2 con el sulfato -2, queda neutro. El manganeso, al igual que estaño y plomo, es 2 y 4, por lo tanto está trabajando con su valencia más chica. Diremos que este es el sulfato de manganeso 2 o sulfato manganoso, que es como lo nombramos. Y por último tenemos el ejemplo del estaño 4, del estaño +2 y +4, está trabajando con la mayor, por lo tanto decimos, aquí el detalle de los cruces no funciona, porque si cruzamos 4 a la derecha y 2 a la izquierda, después hay que sacar mitad. Para estos ejemplos del cruce de 4 y 2, lo que hay que tener cuidado es decir, tengo 4 positivas. ¿Cuántas negativas necesito? Pues 2. Es decir, si cruzo 4 y le saco mitad, me quedaría 2. Si cruzo el 2 y le saco mitad, me quedaría 1. Entonces hay que tener cuidado en simplificar aquí los subíndices. Pero en este caso decimos, el estaño está trabajando con +4, su valencia mayor, por lo tanto es el persulfato de estaño 4, o estánico le podemos llamar. Bueno, entonces esto es un segundo ejemplo, ahora con la serie del azufre, donde generamos los aniones y a partir de esos aniones construimos las oxisales. Ahora decimos, cuando nosotros tenemos los aniones identificados, vamos a decir ahorita del azufre, tenemos el anión sulfato, que es uno de los comunes, SO4-2. Si yo quiero construir moléculas de sulfato, pues lo puedo combinar con cualquier metal. Aquí quiero combinarlo con níquel +2, niqueloso, ion niqueloso con aluminio +3, con potasio +1, con plomo 4, que es la mayor de las dos, plúmbico, y entonces a la hora de construir diré níquel +2 con sulfato -2 neutro, aluminio 3 se cruza, el 2 del sulfato se cruza con el aluminio, Al2SO4-3, el potasio +1, pues tengo que poner 2 potasios +1 para que se neutralice con las dos negativas del sulfato, plomo, como el ejemplo anterior, 4, que se cruza y le sacan mitad, quedaría PbSO4-2. En esos ejemplos construidos tenemos al sulfato de níquel 2, al sulfato de aluminio, todos serían sulfatos, sulfato de potasio y sulfato de plomo 4. Espero haya sido de utilidad, de esta manera concluyo la sesión. Mucho éxito, hasta pronto.